Descargo de responsabilidad. Todo el material, historia, diálogos e ilustraciones, utilizado en este vídeo pertenece a sus legítimos dueños. Este canal no reclama propiedad sobre la obra original. El propósito de este vídeo es meramente divulgativo y de apreciación hacia la novela ligera. Créditos a sus respectivos autores y artistas. Capítulo 16. El pecado original. El lunes por la mañana, Martín llamó a Rachel desde el estacionamiento. Priya empieza hoy. Explícale el proceso de incorporación, dale acceso al edificio y las credenciales del sistema, y entrégale los archivos de Hartwell para que los revise como ejercicio inicial. No seas indulgente con ella, quiero saber qué detecta. Ya saqué los archivos, dijo Rachel. Ella estará bien. Sé que estará bien. Quiero saber cuán bien estará. Podía oír a Rachel tomando nota. ¿Dónde estás? Raikes. Una pausa. El caso del asesinato. Han pasado 6 semanas. Si no voy hoy, será la semana antes del juicio, y no hay tiempo suficiente para preparar nada. Se pasó el teléfono a la otra oreja. Estaré en mi celular. Si Harvey me necesita para algo relacionado con el caso Ross, le diré que estás en Raikes, lo que o bien lo satisfará o bien le generará más curiosidad, y en cualquier caso, es problema suyo. Perfecto. Gracias, Rachel. Colgó el teléfono, se subió al Camaro e inmediatamente recordó por qué había estado posponiendo este viaje. El Camaro de 1973 era, desde cualquier punto de vista estético, un automóvil excepcional. Sus líneas eran perfectas. El sonido del motor al arrancar transmitía una sensación de autenticidad. Martín no se arrepintió en absoluto de la compra, ni como inversión, ni como pieza de colección, ni como símbolo de una época de gran confianza industrial estadounidense. 1. Como medio para sortear el tráfico matutino de Manhattan un lunes, era una forma de castigo que no había previsto del todo. La dirección asistida era inexistente en el sentido moderno, cada giro del volante requería un esfuerzo físico real, como si se tratara de una lucha a pulso con la carretera. El embrague exigía una técnica de medio acoplamiento en el tráfico intermitente que, durante las 2 semanas previas bajo la entusiasta dirección de Leonard, aparentemente había desencadenado lo que Sheldon había descrito clínicamente como síndrome de sobrecarga del tibial anterior en la pierna derecha de Martín. 2. En un coche de última generación con dirección asistida electrónica y transmisión con levas en el volante, el mismo trayecto duraría 40 minutos y no supondría ningún esfuerzo. En el Camaro, tardé 1 hora y me sentí como si estuviera haciendo ejercicio. Martín entró en el aparcamiento de visitantes del centro penitenciario de Raikes Island, apagó el motor y se sentó un momento para que su pantorrilla izquierda se recuperara. Véndeselo a un entusiasta. Cómprate algo con dirección asistida de verdad. Añadió esto a la lista mental que llevaba 2 semanas elaborando. 6. Raikes ocupaba una pequeña isla en el East River, entre Queens y el Bronx, conectada al continente por un único puente. Era la institución penitenciaria más grande de la ciudad de Nueva York y albergaba aproximadamente 12.000 reclusos en cualquier momento dado, una cifra que reflejaba, entre otras cosas, la compleja relación de la ciudad con la detención preventiva. Martín se registró en el edificio principal, presentó su acreditación de abogado y fue atendido con la eficiencia burocrática de un sistema que gestionaba un gran número de visitas de abogados y que, por consiguiente, se había optimizado. Un funcionario de prisiones, alto, corpulento y con esa perspicacia característica de años de observación en salas de lectura para detectar posibles problemas, lo acompañó hasta la sala de consulta con los abogados. Es la primera vez que viene, dijo el agente. Es mi primer cliente aquí, dijo Martín. Ya había estado en este edificio antes. El agente lo miró de reojo, el traje, la edad, el maletín. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo? Unas 6 semanas. El agente asimiló la información sin emitir juicios visibles, algo que Martín agradeció. La mujer que ve hoy lleva aquí 2 meses. No está en la población general, sino en el ala de menor seguridad, lo que significa menor riesgo, pero aquí el riesgo bajo tiene sus particularidades.
Se detuvo ante una puerta y mostró su placa. Si algo le parece extraño, hay un botón de alarma debajo de la mesa. No dude en hacerlo. Gracias, dijo Martín. Agradezco la información. Eres muy educado, dijo el agente, con el tono de quien se percata de una circunstancia inesperada. Los abogados no suelen serlo la primera vez. Creo que el edificio funciona mejor cuando la gente se trata con respeto, dijo Martín. El agente lo miró un instante más. Luego abrió la puerta. 2 horas. Llama cuando termines. La sala de consulta era un ejemplo perfecto de la arquitectura institucional cuando la eficiencia era el único principio de diseño: luces fluorescentes, una mesa laminada atornillada al suelo, 2 sillas a cada lado y una ventana divisoria que recorría una pared entera. El tipo de habitación construida para ser funcional y que había acumulado el peso particular de todas las conversaciones difíciles que habían tenido lugar en su interior. Martín se sentó, abrió su maletín y organizó sus pertenencias: grabadora de voz, libreta, el expediente del caso y un bloc de notas. La puerta que estaba al otro lado del tabique se abrió. La funcionaria penitenciaria que la acompañó era mujer, de aspecto serio y profesional. La mujer a la que escoltaba tenía poco más de 20 años, vestía el uniforme reglamentario de detención preventiva y llevaba las muñecas esposadas, esposas que la funcionaria le retiró una vez sentada. Amanda Soum. 2 meses en Raíces habían dejado huella. Su cabello estaba seco y necesitaba cuidados. Las ojeras sugerían una falta de sueño prolongada, más que una mala noche aislada. Su rostro tenía la demacración característica de alguien que se alimenta con comida de institución bajo un estrés constante. Miró a Martín con una expresión que pasó por varias fases en unos 3 segundos: evaluación, escepticismo y, finalmente, algo que intentaba con todas sus fuerzas no ser nada. «Eres el abogado que me enviaron», dijo. Su voz tenía un ligero tono ronco, como la de alguien que hubiera estado demasiado tiempo en un edificio seco. Martin Scott, Pearson Hartman, dijo, dejando la pluma sobre la mesa. Tomé su caso hace 4 semanas. Le pido disculpas por no haber venido antes, necesitaba entender el expediente antes de reunirme con usted, porque no quería perder este tiempo haciendo preguntas cuyas respuestas podía consultar en los documentos. Amanda miró la grabadora de voz que él había dejado sobre la mesa. ¿Estás grabando esto? Sí. Es información privilegiada, la grabación está protegida por el secreto profesional entre abogado y cliente. La uso para poder concentrarme en escuchar en lugar de tomar notas. La miró a los ojos. Puedes decir que no y la guardaré. Lo miró un momento más. Déjalo. Martín lo encendió. Déjame contarte lo que ya sé, dijo, y tú puedes corregir cualquier error o añadir cualquier cosa que falte. Lo explicó con claridad, sin comentarios ni opiniones personales. Amanda Soum, de 21 años, es estudiante de 2º año del programa de diseño de moda de la Universidad de Pensilvania, con una beca parcial. El 13 de mayo de este año, ella y su novio, Sorkia Spencer, fueron a un Walmart en Queens para hacer sus compras semanales. Dentro de la tienda, se separaron. Amanda tuvo una breve conversación informal con un hombre que no conocía. Sorkia presenció el final de la conversación. En el estacionamiento, después, comenzó la discusión. Amanda le dijo a Sorkia que quería terminar la relación. La discusión se intensificó. Amanda se subió a su auto, un BMW X5 registrado a su nombre, comprado 4 meses antes. Sorkia se colocó frente al vehículo y se quedó allí de pie. Amanda condujo hacia adelante. Sorkia cayó al suelo. Su cuerpo fue arrastrado bajo el vehículo durante 310 pies antes de que éste se detuviera. Fue declarado muerto en el lugar antes de que llegara la ambulancia. 5 testigos se encontraban en el estacionamiento. Los 5 confirmaron en sus declaraciones que Sorkia estaba bloqueando el auto, pero que no impedía físicamente que Amanda saliera del vehículo de ninguna otra manera. Nadie lo vio amenazándola. Amanda había sido acusada de asesinato en 2º grado. Martín dejó el archivo. ¿Hay algún error en ese resumen? Amanda negó con la cabeza lentamente.
La actitud defensiva que había mostrado al principio se había desvanecido. Lo que había debajo era más silencioso y considerablemente más asustado. Háblame de Sorkia, dijo Martín. No del aparcamiento. De la relación. Desde el principio. Habló durante 40 minutos. Su forma era reconocible, como ciertos patrones, no dramática, ni cinematográfica, sino acumulativa. Había empezado bien. Sorkia estaba atenta, quería pasar tiempo con ella, recordaba lo que decía. Al cuarto mes, la atención había cambiado de naturaleza sin que ella pudiera señalar un momento específico en el que ocurrió. Él revisó su teléfono. No de forma agresiva, lo recogía cuando ella lo dejaba, lo miraba y se lo devolvía. Quería saber a dónde iba antes de que se fuera. Si estaba hablando con un compañero y aparecía Sorkia, este encontraría una excusa para irse en cuestión de minutos, y ella nunca podría explicar exactamente cómo sucedió. Nunca levantó la mano. Nunca alzó la voz por encima de cierto tono. No había nada que ella pudiera haberle presentado a un consejero escolar o a un asesor universitario como prueba irrefutable. ¿Intentaste ponerle fin antes de ese día?, preguntó Martín. 2 veces. Miró la mesa. La primera vez lloró. Sentí, me quedé. La segunda vez me dijo que me arrepentiría y que no entendía cuánto me quería, y le creí, lo cual sé que suena. No suena a nada más que a lo que era, dijo Martín. Sigue así. Se había quedado. El mes anterior a la visita a Walmart, había estado preparando algo, encontrar el momento adecuado, tener las palabras precisas. La discusión en el estacionamiento ocurrió más rápido de lo que había planeado. Cuando Sorkia se interpuso frente al coche, pensó que él iba a abrir la puerta. Luego se dio cuenta de que no lo haría. Y en una fracción de segundo tomó una decisión de la que no podía arrepentirse. Tras terminar de hablar, la habitación quedó en silencio por un instante. Martín escribió algo en su cuaderno. Miró lo que había escrito. Miró el expediente. Miró al techo. La acusación presentó una acusación sólida. Motivo subjetivo, ella intentaba terminar la relación y él intentaba impedir que se fuera. Acto objetivo, ella lo atropelló y siguió conduciendo. 5 testigos presenciales confirmaron que no estaba atrapada físicamente y que tenía otras opciones en ese estacionamiento. En Nueva York, el homicidio en segundo grado requería la intención de causar lesiones físicas graves o la muerte. Lo que ella describió fue una decisión tomada en segundos de extrema angustia emocional, lo cual no era lo mismo que la premeditación, pero tampoco carecía de intención. La ley no exigía planificación, sino elección. El fiscal había examinado este expediente y vio en él un caso de libro de texto. Martín lo miró y vio algo más debajo de la funda del libro de texto. Amanda, dijo, dejando la pluma sobre la mesa. Voy a contarte el peor escenario posible, porque mereces saber a qué te enfrentas realmente y porque un buen abogado no te hace sentir mejor ocultándote la realidad. La miró fijamente. Si vamos a juicio con lo que consta en este expediente, la fiscalía tiene argumentos sólidos. 15 años, sin posibilidad de libertad condicional, es un resultado realista. No se inmutó. Llevaba 2 meses dándole vueltas al asunto. Ese es el peor escenario, dijo. No es el único. La pregunta que voy a intentar responder durante las próximas semanas es si hay algo en lo que me has contado, en el comportamiento de Sorkia, en la historia de esta relación, en cualquier cosa que la investigación inicial no haya examinado, que cambie el panorama. Hizo una pausa. No puedo prometerte una absolución. Puedo prometerte que no te llevaré a juicio hasta que haya agotado todas las vías legítimas. Y puedo prometerte que no te mentiré sobre nuestra situación. Amanda lo miró. ¿Cuántos años tienes?, preguntó ella. 27. Cerró los ojos brevemente. Mi madre contrató a alguien muy joven. Tu madre contrató al abogado senior más joven en la historia de Pearson Hartman, dijo Martín, sin arrogancia, simplemente con sinceridad. Sé que ahora mismo eso no significa nada para ti. Pero con el tiempo lo significará. Amanda abrió los ojos. ¿Qué necesitas de mí? Todo, dijo Martín.
Todos los amigos que los conocían a ambos. Cada incidente en el que su comportamiento te incomodó, incluso los que parecían insignificantes. Compañeros de clase, profesores, cualquiera que los haya visto juntos. El nombre del hombre con el que hablaste en la tienda. Volvió a coger el bolígrafo. Y necesito saber si Sorkia tenía este comportamiento antes que tú, si hay alguien que se fue antes que tú y puede decirme cómo era. Algo cambió en la expresión de Amanda. Su exnovia se transfirió a otra universidad en febrero. Martín lo anotó. Nombre. Jessica Liang. Hizo una pausa. Siempre pensé, cuando todavía estábamos juntos, que se había ido por su culpa. Pero, obviamente, no podía preguntárselo. Martín escribió el nombre. Lo subrayó. Celos e ira. 2 de los 7 pecados capitales. Ambos presentes en este estacionamiento el 13 de mayo. Pero debajo de todo eso, y esto era lo que Martín había estado buscando desde que abrió este archivo, posiblemente había algo que el estacionamiento había interrumpido en lugar de originar. Cerró su cuaderno. Faltan 2 semanas para el juicio, dijo. Volveré antes. Si surge algo entre ahora y esa visita, por insignificante que parezca, avísele a la agente y pídale que le haga llegar un mensaje a mi oficina. Amanda asintió. Señor Scott. Martín. Martín. Lo miró con los ojos de alguien que llevaba 8 semanas viviendo con una esperanza menguante y estaba decidiendo si recuperarla un poco. ¿De verdad crees que hay algo ahí? Martín la miró por un momento. Creo, dijo con cautela, que el caso de la fiscalía se basa en lo que se veía en ese estacionamiento. Y creo que ese estacionamiento fue el final de algo que comenzó mucho antes. Si puedo probar que fue ese algo, se puso de pie y empezó a guardar sus cosas en el maletín, eso es lo que voy a averiguar. El guardia penitenciario golpeó la ventana. Tiempo. Martín cogió su grabadora, sus archivos, su bolígrafo. Asintió con la cabeza a Amanda una vez, sin ánimo de tranquilizarla, sin gravedad, simplemente presente, y fue a llamar a la puerta. Afuera, el estribar fluía junto al puente con la indiferencia pausada de un agua que lo había visto todo y no recordaba nada. Desde el estacionamiento para visitantes se divisaba el horizonte de Manhattan, lo suficientemente cerca como para sentir que se trataba de otro mundo. Martín se sentó en el Camaro un momento antes de arrancar el motor. Jessica Liang. Trasladada en febrero. Encuéntrala. Lo escribió en su cuaderno. Luego encendió el motor, sintió que la rueda se resistía y salió a la carretera del puente. Un caso a la vez. Capítulo 17, Sheldon es despedido. Martín estaba de pie junto al ventanal que iba del suelo al techo de su oficina en el piso 43, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad sin verla realmente. En días despejados, el estribar era visible desde este ángulo, una línea plateada que separaba los distritos. Hoy no miraba el río. Miraba el interior de un problema. Parece que necesitas un café o una semana de vacaciones. Rachel entró por la puerta seguida de Priya, ambas con la energía y la productividad propias de quienes han tenido una mañana productiva. Rachel llevaba un café helado que le ofreció sin ceremonias. Martín lo tomó y se bebió aproximadamente un tercio de un trago. El frío le golpeó el cuerpo como si se reiniciara un interruptor. Gracias, dijo, apartándose de la ventana. A los dos. ¿Qué tal fue la incorporación? Genial, dijo Rachel. Priya señaló 2 cosas en los archivos de Hartwell que no había notado en la primera lectura. ¿Cosas buenas o cosas malas? Martín miró a Priya. Priya había estado observando discretamente la oficina, las vistas, el tamaño, el peso institucional acumulado del edificio, visible en todo, desde los muebles hasta los certificados del colegio de abogados enmarcados en la pared. Desvió su atención hacia Martín con la ligera timidez de quien es sorprendida admirando algo. La cláusula de indemnización del contrato con el proveedor secundario incluye una excepción que puede interpretarse de 2 maneras, explicó. Según cómo la interprete la parte contraria, el margen de responsabilidad varía en unos $400.000. ¿Qué interpretación es más defendible? Es nuestra.
Pero solo si lo abordamos en la enmienda antes de que el equipo de Hartwell firme el borrador final. Déjalo a Rachel, ella lo llevará hoy al departamento de contratos. Martín asintió. Buen trabajo. Sigue así. Priya aceptó esto con la satisfacción contenida de alguien que había querido tener un buen desempeño el primer día y lo había logrado. Ustedes dos van a hacer que me quede sin trabajo, dijo Martín. Ya lo sabemos, dijo Rachel amablemente. Dejó una carpeta sobre su escritorio. Esto es lo que llegó mientras estabas en Raikes. Martín se sentó detrás de su escritorio y abrió la carpeta de Raikes, sus propias notas de la visita, dictadas a su teléfono en el estacionamiento y transcritas mediante el nuevo protocolo de dictado de Rachel, que era más rápido y preciso que cualquier otro que hubiera usado antes. Deslizó el expediente de Amanda Sohn por el escritorio hacia ellos dos. Necesito una segunda y una tercera perspectiva. Ya he pasado por esto 4 veces y sigo llegando al mismo obstáculo. Rachel y Priya se acomodaron en las sillas frente a su escritorio con la eficiencia sincronizada de dos personas que ya habían encontrado un ritmo de trabajo juntas, y se pusieron a leer. La habitación permaneció en silencio durante unos minutos, a excepción del sonido ambiental del edificio y de la ciudad a lo lejos. La exnovia que se transfirió, dijo Priya sin levantar la vista. Jessica Liang. Ese es el hilo conductor. Lo sé. Estoy intentando localizarla. ¿En qué programa estaba ella en Penn? Según Amanda, estudia premedicina. Lo que significa que si se hubiera transferido, habría ido a una universidad con un programa de premedicina similar. Martín se inclinó hacia adelante. He enviado una solicitud de asistente legal al equipo de investigación de la firma para obtener los registros de inscripción, pero la ley FERPA hace que el proceso sea más largo. LinkedIn, dijo Rachel, sin dejar de leer. Tanto Martín como Priya la miraron. Es estudiante de premedicina, probablemente tenga 21 o 22 años y se transfirió el año académico pasado. Si está en otra universidad, es posible que haya actualizado su perfil de LinkedIn al transferirse. Rachel dejó la carpeta. No es una coincidencia segura, pero se tarda unos 4 minutos en comprobarlo. Martín la miró. Hazlo ahora. Rachel ya tenía su portátil abierto antes de que él terminara la frase. Priya seguía leyendo el expediente. El patrón que describes, revisar el teléfono, el aislamiento social, los celos controlados que nunca se manifestaron en un comportamiento documentado, tiene un marco clínico. No será admisible como testimonio pericial sin un profesional que te haya tratado, pero podría darte una idea. Hablé con un colega de Howard, dijo Martín. Es médico neurólogo y me dio algunos términos sobre las respuestas al estrés y la desregulación de los impulsos. Se frotó la nuca. Quizás he estado pasando demasiado tiempo con científicos. El marco que me dio era técnicamente correcto, pero completamente inservible en un tribunal. ¿Qué tan inutilizable? Sintagmas nominales de 19 palabras. Priya dejó el archivo y lo miró. Martín. Tómate un descanso del apartamento de vez en cuando. Es la tercera vez que oigo eso este mes. Es la tercera vez que sucede. Rachel levantó la vista de su portátil. Jessica Liang. Universidad de Michigan. Ann Arbor. Perfil actualizado hace 8 meses. Giró la pantalla hacia ellos. Aparece como estudiante de premedicina, 3er año. Hay una dirección de correo electrónico. Martín se levantó, rodeó el escritorio y miró la pantalla. ¿Podrías redactar un correo electrónico de contacto? Que sea breve, soy el abogado de su excompañera de clase, estoy investigando algunos antecedentes, es totalmente voluntario, no hay obligación de responder. Se enderezó. No menciones a Amanda por su nombre en el correo inicial. Solo Sorkia. Rachel ya estaba escribiendo. Priya miró el archivo una vez más. ¿Cuál es tu teoría? Lo que ocurrió en ese estacionamiento fue el tercer intento de Amanda por irse, no el segundo, dijo Martín. Y la razón por la que los 2 primeros intentos fracasaron no fue culpa ni confusión, sino que había aprendido, a través de una larga serie de pequeños sucesos, que irse tenía consecuencias que no podía predecir. Hizo una pausa. Lo cual no cambia el acto en sí,
Pero sí el contexto. La habitación estaba en silencio. No basta con la absolución, dijo Priya con cautela. Todavía no, respondió Martín, volviendo a su lado del escritorio. Pero podría ser suficiente para tener una conversación diferente con el fiscal. Rachel envió el correo electrónico. Cerró el portátil. Tomó nota. ¿Alguna otra novedad sobre Amanda hoy? No hasta que tengamos noticias de Michigan. Martín miró la hora. ¿Qué más hay en la pizarra? Trabajaron durante toda la tarde al buen ritmo que se estaba desarrollando entre los tres, Rachel gestionando la arquitectura, Priya profundizando en los detalles y Martín alternando entre la estrategia y ese tipo específico de pensamiento lateral que solía producir sorpresas útiles en los expedientes. A las 3:15, Rachel dejó una caja sobre su escritorio. Martín lo miró. Blanco. Logotipo de Apple. Las dimensiones exactas de algo que reconoció. La empresa la emite, dijo Rachel. A todos los empleados a tiempo completo. Priya y yo recibimos la nuestra esta mañana. Martín abrió la caja. El iPhone 2G era, para los estándares de lo que sabía que estaba por venir, primitivo. La pantalla era pequeña y no era retina. Solo podía ejecutar una aplicación a la vez. La cámara era funcional en el sentido en que una cámara técnicamente presente es funcional. Además, en este preciso momento, este año, era algo único en el mercado. Martín lo encendió. Apareció la interfaz, la cuadrícula limpia de iconos, el gesto de deslizar para desbloquear, la particular satisfacción táctil de una pantalla que respondía al tacto como si entendiera lo que querías. Rachel lo estaba observando. Descubriste cómo funcionaba la interfaz antes de que yo terminara de leer la guía de configuración. Siempre he sido rápido con el hardware nuevo, dijo Martín sin levantar la vista. En un sentido técnico, esto era cierto. En un sentido más completo, era algo más complicado. Dejó el teléfono y miró a Rachel. Necesito 26 de estos. Rachel parpadeó. 26. 2 para cada miembro de la Asociación de Ayuda Mutua. Tomó su pluma. Cómpralas en 3 tiendas diferentes para que no parezca un pedido al por mayor. Haz que las envíen a la oficina de Mark en Palo Alto, a la de Reid en Mountain View y a los demás a sus domicilios registrados. Hizo una pausa. Incluye una nota con cada una. Dailes que el estratega dice que esto es lo siguiente. Sabrán lo que significa. Rachel lo escribió con la expresión de alguien que había dejado de sorprenderse por las instrucciones de su jefe y se estaba centrando en la logística. ¿Eso significará algo para ellos?, preguntó Priya. Eso significa que ya he acertado antes con mis predicciones tecnológicas y que esta vez lo haré de nuevo. Martín volvió a su archivo. Compra 2 más. Una para ti, una para Priya. Considéralo una bienvenida al equipo. Priya miró la caja sobre el escritorio. Miró a Martín. Le estás dando un iPhone a tu asistente legal. Mi asistente legal detectó un riesgo de $400.000 en su primer día. Se ha ganado un teléfono. 1. Eran las 11:43 cuando Martín regresó a Queens. Por la luz que entraba por debajo de la puerta del apartamento, pudo deducir que la sala de estar estaba ocupada, lo cual no era inusual a esa hora. Sheldon tenía un horario de físico, que era aproximadamente el inverso al horario normal de una persona, y la agenda social de Leonard era impredecible. Lo inusual era la particular cualidad del silencio al otro lado de la puerta. No era el silencio propio de personas concentradas en resolver problemas. Era otro tipo de silencio. Empujó la puerta para abrirla. Leonard, Howard, Raj y Penny estaban dispersos por la sala, en la configuración típica de personas que habían tenido una conversación difícil y se habían quedado sin nada nuevo que decir. Sheldon estaba en su sitio, pero sentado de forma diferente a la habitual, no con la postura atenta y erguida de alguien que trabaja o mira, sino con la quietud ligeramente relajada de alguien que acaba de recibir noticias y las está asimilando. Y en el otro extremo del sofá, con una blusa floreada y la particular compostura de una mujer que había criado a un físico teórico y, por lo tanto, tenía una amplia experiencia con situaciones que no tenían sentido convencional. María Cooper. 2.
Martín dejó su maletín en el suelo. María. Ella levantó la vista, y su rostro reflejó la misma calidez que siempre mostraba al verlo, la calidez particular de alguien para quien esa persona representaba algo sencillo y bueno. Martín cruzó la habitación y la abrazó como es debido, como se abraza a alguien que estuvo ahí cuando lo necesitabas. No sabía que ibas a venir, dijo, mientras la abrazaba. Te habría cogido en brazos. Has estado trabajando hasta medianoche todas las noches, cariño. No iba a contribuir a eso. Se apartó un poco y lo miró a la cara con la franqueza de alguien que lo conocía desde que tenía 6 años. Necesitas dormir. Necesito saber qué pasó, dijo Martín, sentándose a su lado. Miró a Leonard. Leonard hizo lo que solía hacer cuando daba malas noticias, proporcionar un contexto extenso antes de llegar a la noticia en sí. Explicó quién era el nuevo jefe de departamento en Columbia, un físico llamado Dr. Weinstein, recientemente contratado, con un extenso historial de publicaciones en campos experimentales que Sheldon consideraba intelectualmente mediocres, la reunión de profesores, lo que Sheldon había dicho en dicha reunión y cómo el Dr. Weinstein había respondido a sus palabras. Y así, sin más, dijo Penny cuando Leonard finalmente se quedó sin preámbulos, Sheldon fue despedido. La habitación lo absorbió. Martín miró a Sheldon. Sheldon miraba a media distancia con la expresión de alguien que creía, basándose en los méritos del caso, que había tenido razón, y experimentaba la frustración específica de alguien para quien tener razón no había producido el resultado esperado. Sheldon, dijo Martín. Su última contribución significativa al campo fue en 2003, dijo Sheldon. Un artículo derivado que sintetizaba trabajos existentes sin producir nada realmente novedoso. El número de citas es. Sheldon. 47. En 4 años. Mi tesis de licenciatura tenía. Sheldon, dijo Martín, esperando a que Sheldon lo mirara a los ojos. Independientemente de las publicaciones del Dr. Weinstein, es una persona. Estaba contigo en la misma habitación y le preocupaba lo que dijiste. Eso es lo que importa ahora. 2. Los sentimientos no se someten a revisión por pares. No. Pero las decisiones laborales las toman las personas, no comités de sentimientos, y las toman en función de cómo fueron tratadas, dijo Martín con voz firme. No le estoy diciendo que se equivocara respecto al trabajo. Le estoy diciendo que tener razón sobre el trabajo no justifica tratar a alguien como si sus sentimientos fueran irrelevantes. Sheldon permaneció callado. Un silencio particular, propio de alguien que, en algún lugar más allá de la discusión, realmente estaba escuchando. Te he fallado, dijo Martín en voz más baja. Miró a Mary. Debería haberme dado cuenta antes. He estado tan sepultado en el trabajo. Martín, dijo Mary, poniendo la mano sobre su brazo. Esto no es culpa tuya. Nunca lo ha sido. Me mudé aquí en parte para vigilar. Te mudaste aquí porque quisiste, y le has dado más de lo que nadie tenía derecho a esperar. Su voz era firme y cálida a la vez, una combinación que Martín había decidido que era propia de las mujeres texanas de cierta generación. Sheldon toma sus propias decisiones. Siempre las ha tomado. Martín asintió. Miró a Sheldon. Puedes disculparte con el Dr. Weinstein. Sheldon abrió la boca. No es una defensa de tu postura, dijo Martín, adelantándose a los acontecimientos. Es una disculpa. Por cómo lo hiciste sentir. El silencio que siguió tenía matices. Sheldon experimentaba visiblemente la brecha entre saber que algo era correcto y ser capaz de obligarse a sí mismo a hacerlo. Todos la miraron, al parecer, había entrado detrás de Martín y se había quedado en la puerta con la expresión cautelosa de quien decide si asistir o no a esa conversación. A veces ayuda tener un punto de partida. Se puede ajustar. Sheldon la miró. Miró a Martín. El lenguaje debe ser preciso, dijo Sheldon. No me disculparé por el contenido de mi valoración. Estarías pidiendo disculpas por la forma en que lo dijiste, dijo Martín. Eso es diferente. Otro silencio. Esta vez más breve. Revisaría ese borrador, dijo Sheldon, lo que, viniendo de Sheldon, fue una concesión significativa.
Mary se puso de pie con la energía decidida de alguien que había estado esperando el momento oportuno para pasar de la conversación a la acción. Lo llevaré mañana por la mañana. Iremos juntos. Iré contigo, dijo Martín. ¿Tienes trabajo? Tengo la mañana libre. Miró a Mary. Me gustaría estar allí. 4. Mary lo miró por un momento con la misma expresión que le había dedicado desde que él tenía 6 años y había hecho algo que le recordó porque lo había acogido. No era sentimental, ni demostrativo, sino un reconocimiento demasiado profundo para esas categorías. De acuerdo, dijo. Juntos. Penny, que había estado observando todo aquel intercambio con la atención concentrada de alguien que archiva todo lo que observa para usarlo más tarde, cruzó la mirada con Martín al otro lado de la habitación. Él asintió levemente, lo que significaba que todo estaría bien. Ella le devolvió una mirada que significaba lo sé. Sheldon miró la pizarra blanca al otro lado de la habitación, las ecuaciones en las que había estado trabajando antes de lo que fuera que hubiera ocurrido hoy seguían allí, incompletas, esperando. La disculpa, dijo sin dirigirse a nadie en particular, tendrá que redactarse con mucho cuidado. Así será, dijo Martín. Descansa un poco, Sheldon. Por una vez, Sheldon no discutió. Capítulo 18. Ganancias inesperadas. Martín salió de la oficina a las 5:30, lo que en Pearson Hartman equivalía aproximadamente a salir al mediodía. Los 2 últimos días los había dedicado a estudiar la jurisprudencia sobre homicidios con vehículos, cada precedente que pudo encontrar sobre automóviles utilizados como armas, cada estrategia que la defensa había intentado en los últimos 20 años, cada teoría que había tenido éxito y cada una que no. La tradición del derecho consuetudinario implicaba que cada nuevo caso se basaba en el peso acumulado de todo lo anterior, lo cual podía ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de si los precedentes resultaban favorables. En ese momento, no trabajaban para él. Regresó al apartamento esperando tranquilidad y, en cambio, descubrió que Mary Cooper ya se había marchado. Partió al mediodía, le dijo Leonard, de vuelta a Texas. Sheldon recuperó su trabajo. Y, al parecer, había habido un avance en la relación entre Mary y el nuevo jefe de departamento, el Dr. Weinstein, algo que Leonard transmitió con la expresión de alguien que intenta informar sobre una situación de forma objetiva mientras procesa simultáneamente sus propios sentimientos al respecto. 2. Sheldon permanecía sentado en su sitio con la expresión particular de alguien que había recibido buenas noticias y noticias complicadas al mismo tiempo y aún no había decidido cuál de las dos era más fuerte. ¿Estás bien?, preguntó Martín. Conservé mi puesto, dijo Sheldon. El trabajo continúa. La situación es, por otro lado, hizo una pausa. Subóptima en aspectos que prefiero no enumerar. De acuerdo, dijo Martín, dejando su maletín. Me alegro de que hayas conservado el puesto. Sheldon lo miró. Gracias por venir a la reunión. Sheldon, sin que nadie se lo pidiera, dijo que esto era significativo. Por supuesto, dijo Martín, y ahí lo dejó. A la mañana siguiente, en la oficina, Martín volvió al expediente de Amanda Sohn con una perspectiva renovada, pero se topó con el mismo obstáculo con el que había estado chocando durante una semana. Cerró la carpeta. Pulsó el intercomunicador. Rachel. Agua con hielo, por favor. Agua helada, confirmó Rachel. Y hoy es día de pago. Revisa tu cuenta y avísame si hay algún error antes de que me vaya. Martín abrió su navegador. Citibank. Número de cuenta, contraseña, pregunta de seguridad. Saldo cargado. Lo miró. $72.652.80. 2. En su vida anterior, su salario anual había sido de $43.000 y se consideraba bastante cómodo. Su primer mes en Pearson Hartman, después de impuestos y las deducciones habituales de la empresa, le había reportado $72.000. Se permitió exactamente 10 segundos para sentirse bien con esto. Rachel entró con el agua helada, la dejó sobre su escritorio y observó su expresión. Buenos números, dijo ella. Buenos números. Bebió la mitad del vaso.
¿Qué hiciste con tu primer sueldo de verdad? No para pagar las facturas, sino para después de pagarlas. Rachel se sentó frente a él con la expresión de quien duda si responder con sinceridad. Después del alquiler, los servicios, los préstamos estudiantiles y mi plan de teléfono. Inclinó la cabeza. Me compré un par de zapatos que costaron más de lo razonable y luego me sentí culpable durante 3 semanas. Eran buenos zapatos. Zapatos excepcionales. Entonces no hay nada que lamentar. Martín se recostó. Te invito a cenar esta noche. Tú eliges, un sitio que valga la pena, no uno que se pueda reembolsar. Rachel arqueó una ceja. La ocasión es mi primer sueldo de verdad. El tuyo fue hace meses y no lo recibí. Considéralo retroactivo. Hizo una pausa. Además, primero necesito comprarme un coche. De nuevo. El Camaro es una pieza de colección y debería tratarlo como tal. Necesito algo que pueda conducir al trabajo sin llegar con calambres en los antebrazos. 2. Rachel ya estaba buscando su chaqueta. Por favor, que no se repita lo del garaje de Red Hook. Esta vez sí que es un concesionario de verdad. En Manhattan. Y me necesitas ahí porque. Porque la última vez que compré un coche sin una segunda opinión, terminé con un vehículo que necesita un observador. 1. Rachel se puso de pie, se alisó la chaqueta y lo miró con la expresión que había adoptado para esos momentos en que la descripción de su puesto se ampliaba en direcciones que no había previsto, pero que ya no la sorprendían. Déjame contarle a Priya lo que tiene que hacer esta tarde, dijo. Luego nos vamos. El concesionario estaba en el West Side, uno de esos establecimientos de lujo que ocupaban casi toda una manzana y trataban la sala de exposición como una galería. El inventario abarcaba desde vehículos de alta gama, pero asequibles, BMW, Mercedes, Audi, hasta coches exclusivos para ocasiones especiales, Ferrari, Porsche, Lamborghini, todos iluminados con la reverencia propia de objetos diseñados para que la gente quisiera gastar el dinero que había estado ahorrando. Martín y Rachel recorrían la sala con las diferentes perspectivas de dos personas cuya estética se había formado a partir de prioridades distintas. Rachel se dirigió hacia la sección de Ferrari y se detuvo frente a un californiano en Raasou Corsa con la expresión de alguien que aprecia algo bello sin desear particularmente poseerlo. Las filas son extraordinarias, dijo. Sí, lo son, coincidió Martín. Además, todo aquel que conduce uno está revelando algo sobre sí mismo que yo no necesariamente quiero revelar. Rachel lo miró. ¿Cuál es? Mírame. Pasó junto al Ferrari y se dirigió hacia la sección de BMW. Necesito un coche que demuestre que me tomo esta reunión en serio, sin necesidad de decir nada más. ¿Y qué hay del Porsche? Posiblemente. Se detuvo frente a un BMW M2 Competition negro. Lo miró como había mirado al Camaro, no con una expresión de admiración fingida, sino con una consideración genuina. El M2 es el coche que BMW pretende que sea un coche normal mientras los ingenieros se lamentan en su café para asegurarse de que no lo sea. 405 caballos de potencia, tracción trasera, manual o DCT. 1. Lo estás haciendo otra vez, dijo Rachel. ¿Qué cosa? Esa situación en la que sabes mucho más sobre un tema de lo que aparentas y, aún así, se hila la luz. Leo mucho, dijo Martín, lo cual era cierto de una manera compleja que prefirió no explicar. Se sentó en el M2. Sintió el asiento. Agarró el volante. La ergonomía era precisa, como la de un producto diseñado con precisión, más que con estilo. Rachel miraba un Porsche 911 aparcado 2 coches más allá. De color azul que imán, un color que conseguía ser distintivo sin ser llamativo, el equivalente automovilístico de un buen traje. 1. Esta, dijo ella. Martín salió del BMW y se acercó. El 911 estaba en la configuración que él habría elegido de todos modos, Carrera S, el modelo de gama media que era genuinamente rápido en lugar de rápido en términos de rendimiento, con la transmisión PDK que significaba que no tendría que hacer malabares con el medio embrague en el tráfico de Midtown. Se sentó en él. Este es el coche adecuado, dijo. Lo sé,
dijo Rachel. Dice exactamente lo que necesitas que diga y nada que no deba decir. Me han dicho que hay gente que piensa que el 911 no es lo suficientemente prestigioso. Esa gente nunca ha conducido uno o tiene demasiado dinero y poco gusto, dijo Rachel. El 911 es el coche que conducen quienes realmente entienden de coches. Los clientes que buscas lo sabrán. Martín la miró. Ahora voy a decir algo halagador. Me prepararé. Serías un excelente abogado. La expresión de Rachel fue la de siempre cuando surgía este tema, un breve instante en el que sintió algo que no era ni simple orgullo ni simple dolor, para luego recuperar la compostura profesional. Lo sé, dijo, y lo dijo con la sinceridad con la que la gente dice las cosas con las que se ha reconciliado. El SAT, dijo Martín. Martín. No te estoy presionando. Solo digo que cuando estés lista, trabajaré contigo en ello. La ansiedad se puede solucionar. Es un problema de preparación conocido con una solución conocida. La miró fijamente por un instante. Eso es todo. Rachel miró el 911 por un momento. Luego, el azul. El azul, confirmó Martín. Fue a buscar al vendedor. Mientras Rachel se encargaba del papeleo con el gerente de finanzas y seguros, con la eficiencia y concentración de alguien que había tramitado suficientes contratos legales como para que la compra de un coche le pareciera algo rutinario, Martín recorría la oficina sin mirar nada en particular, dejando que su cerebro hiciera ese movimiento disperso que a veces producía ideas útiles. Volvió a pasar por la sección de BMW. El vendedor que estaba cerca le mostraba a una pareja un X5 del 2007. Eran unos 40 y tantos, bien vestidos, con esa dinámica particular de dos personas que toman una decisión de compra meditada. El vendedor les explicaba las características del interior, el sistema de navegación, el techo panorámico, la palanca de cambios. El nuevo sistema electrónico de cambio de marchas de BMW, lanzado el año pasado. El 15 fue el primer modelo de la gama en utilizarlo. Es diferente de la transmisión automática tradicional de tipo palanca. Martín redujo la velocidad. Empuja hacia ti para la marcha atrás, empuja hacia afuera para la marcha adelante. Algunos clientes encuentran que la lógica requiere un poco de adaptación en comparación con las transmisiones automáticas convencionales, pero una vez que te acostumbras. Se detuvo. Diferente de los automáticos convencionales. Empuja hacia ti para ir marcha atrás, empuja en dirección contraria para ir hacia adelante. Se quedó de pie en medio del salón de exposiciones de BMW e hizo lo que a veces ocurría cuando fragmentos de un problema que habían estado dispersos en distintas partes de su mente de repente se encontraban, el silencioso clic interno de algo que conectaba. Amanda Soum había comprado su X5 4 meses antes del incidente. 4 meses. En su relato de lo sucedido en el estacionamiento, dijo que se subió al auto y avanzó. Chocó contra Sorkia, que estaba parada frente al vehículo. Ella había dicho que estaba intentando irse. Pero ¿qué pasaría si ella pensara que lo estaba poniendo al revés? Martín se llevó la mano a la barbilla. Su mirada se perdió en algún punto de su interior. El selector de marchas electrónico del BMW X5, lanzado el año anterior y estrenado en este modelo, presenta una lógica de funcionamiento distinta a la de cualquier transmisión automática que la mayoría de los conductores estuvieran acostumbrados. Al pulsar una dirección se activa la marcha atrás y la otra, la marcha adelante. Resulta poco intuitivo para cualquiera que esté familiarizado con un selector de marchas convencional, donde la posición física de la palanca indica con precisión la marcha engranada. 4 meses de tenerla. Una discusión. Un estado emocional intenso. La memoria muscular buscó la vía de escape y activó una palanca de cambios que no funcionaba como en todos los coches que había conducido antes. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la oficina de financiación y seguros a un ritmo que hizo que dos vendedores diferentes se apartaran instintivamente. Rachel estaba firmando los documentos finales de entrega. Levantó la vista para ver su expresión. ¿Encontraste algo?, dijo ella. El selector de marchas, dijo Martín. El BMW X5 utiliza un sistema electrónico de cambio de marchas que se lanzó el año anterior.
Tiene una lógica de control diferente a la de las transmisiones automáticas convencionales. Si estás acostumbrado a una transmisión automática normal, bajo presión, podrías cambiarla en la dirección equivocada sin darte cuenta de inmediato. Rachel dejó la pluma. Su expresión reflejó el mismo cálculo rápido que él acababa de hacer. Creía que estaba retrocediendo. Ella creía que estaba dando marcha atrás, confirmó Martín. Lo que significa que la cuestión no es si tenía intención de atropellarlo, sino si sabía en qué marcha estaba. Rachel miró al vendedor. «¿Podemos tener un minuto?» El vendedor interpretó el ambiente y salió. «¿Necesitas el registrador de datos del vehículo?», dijo Rachel de inmediato. El 15 tiene un registrador de datos de eventos integrado que registra la posición de la marcha, el acelerador, la velocidad y el frenado en los segundos previos y posteriores a un impacto significativo. Si el registrador de datos de eventos muestra que la transmisión estaba en marcha mientras se accionaba el control en sentido inverso. Eso es un problema de documentación de fabricación y una defensa basada en la confusión del conductor. Martín ya estaba sacando su teléfono. «Necesito que Priya se encargue de esto ahora mismo». Él marcó. Priya contestó el segundo timbre. «El expediente de Amanda Sohn», dijo Martín sin preámbulos. «Recopilen toda la información sobre el sistema de cambio electrónico de marchas del BMW X5 de 2007, quejas ante la ANTSA, documentación del fabricante, manuales del propietario, cualquier incidente reportado de confusión del operador. Y necesito saber el procedimiento para solicitar los datos del registrador de datos de eventos, EDR, del vehículo. El coche fue incautado como prueba, lo que significa que los datos deberían seguir estando disponibles». Una breve pausa. El registrador de datos de eventos. Si el registrador de datos de eventos, EDR, muestra que la transmisión estaba en marcha adelante cuando la memoria espacial de Amanda le decía que estaba en reversa, tenemos un caso diferente al que está presentando la fiscalía. Otra breve pausa, esta vez más corta. «Te lo paso al teléfono en una hora», dijo Priya. Martín colgó el teléfono. Rachel lo miraba con la expresión que había ido desarrollando durante el último mes, no exactamente sorpresa, sino más bien una expectativa confirmada. «Al final, no se trata de un delito de procedimiento estándar», dijo. «Puede que no». Martín guardó el teléfono en el bolsillo. Echó un vistazo al BMW X5 que estaba en la sala de exposición. «Necesito unos minutos para ver el coche antes de irnos». El vendedor reapareció en la puerta con la cautela de quien regresa a una situación que no comprende del todo. Martín lo miró. «Me gustaría sentarme en el BMW X5 con selector de marchas electrónico», dijo Martín. «Concretamente, quiero accionar la palanca de cambios con los ojos cerrados». El vendedor miró a Rachel. Rachel le entregó los documentos firmados con una sonrisa. «El Porsche ya está pagado. Solo necesita 5 minutos con el 15». El vendedor decidió no hacer más preguntas. Martín se sentó en el 15, cerró los ojos y buscó la palanca de cambios. Alejarse, conducir. Empujar hacia, reversa. Lo hizo 3 veces con los ojos abiertos, y luego 3 veces con los ojos cerrados. La tercera vez, su mano se movió en la dirección en la que cualquier transmisión automática que hubiera manejado en su vida lo habría puesto en reversa. Eso lo puso en marcha. «Ahí está», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Afuera, a través de la fachada de cristal del concesionario, Manhattan hacía lo que siempre hacía, moverse, producir, captar la atención. Un empleado del estacionamiento traía el Porsche azul. Martín salió del BMW, se arregló la chaqueta y caminó hacia la puerta principal. «La cena», dijo Rachel, poniéndose a su lado. «Cena», aceptó Martín. «Tú eliges. En algún sitio donde no sepan nada de cambios de marchas». «Eso es un listón sorprendentemente alto en esta ciudad», dijo Rachel. Martín empujó la puerta y la sostuvo. Detrás de ellos, en la sala de exposición, el BMW X5 permanecía bajo la iluminación de la galería, con la palanca de cambios exactamente donde siempre había estado, tan poco intuitiva como siempre, esperando a que alguien se diera cuenta.
Alguien finalmente lo hizo. Capítulo 19, La defensa, durante la cena. El restaurante que Rachel había elegido estaba en el Upper East Side, a media cuadra de la Primera Avenida, un típico restaurante italiano con tanta tradición que ya no necesitaba impresionar a nadie y que, gracias a su constancia, había alcanzado un nivel superior al de un restaurante impresionante. Manteles blancos, velas en vasos de cristal, una carta de vinos que se tomaba su trabajo en serio sin caer en la pretensión. Martín estaba mirando su teléfono cuando Rachel se inclinó hacia adelante sobre la mesa y bajó la voz con la urgencia de alguien que había estado esperando tener esta conversación desde que salió del concesionario. Necesito decir algo y necesito que realmente me escuches. Martín levantó la vista. Lo que describes, usar el problema del selector de marchas como defensa de Amanda, entiendo la teoría. Es realmente ingenioso. Rachel bajó la voz, mirando brevemente a la mesa de al lado. Pero tienes que pensar en la imagen que proyecta. Construir una defensa en torno a un defecto de diseño en un producto de BMW significa que, estructuralmente, en su apariencia, estás señalando con el dedo a BMW. Y Pearson Hard mantiene 3 clientes corporativos en el sector automotriz. Mantuvo su mirada fija en él. A Jessica no le va a gustar que un asociado junior dé la impresión de que el bufete acepta casos contra grandes fabricantes. 1. Martín dejó el teléfono. Cuando dije que iba a por BMW. Rachel parpadeó. El selector de marchas. El argumento de la confusión del operador. Eso es. Esa es una defensa basada en el comportamiento del conductor, no en la responsabilidad del producto. Juntó las manos sobre la mesa. No estoy diciendo que el coche fuera defectuoso. Estoy diciendo que los 4 años y medio de experiencia de Amanda, adquirida con transmisiones automáticas convencionales, crearon una base razonable para un error catastrófico bajo estrés agudo. El producto de BMW no está en juego. Lo que está en juego es la intención subjetiva de Amanda. Rachel asimiló esto. La distinción quedó patente. Explícamelo paso a paso, dijo ella. Martín miró los 2 dispositivos que había sobre la mesa junto a él, su BlackBerry Bold y el iPhone que venía en el paquete de la empresa. Tomó primero el BlackBerry. Llevo usándolo desde mi primer año en Columbia. Teclado físico, respuesta táctil. Puedo escribir un correo electrónico de 300 palabras mientras hago otra cosa sin equivocarme al teclear. Lo giró de lado y tecleó sin mirar, moviendo los pulgares con la eficiencia propia de la práctica. Un instante después, el teléfono de Rachel se iluminó sobre la mesa junto a los cubiertos. 1. Ella lo miró. Rachel, quiero dejar constancia de que articulaste comportamiento fisiológico descontrolado causado por niveles anormales de secreción hormonal en mujeres bajo estrés sin titubear, lo que sugiere un compromiso intelectual genuino con el tema o una inquietante familiaridad con la jerga que probablemente debería investigar. En cualquier caso, como tu superior, tengo la intención de comentarle a Jessica que se justifica un aumento de sueldo. M2. Rachel dejó el teléfono boca abajo. Ahora bien, Martín dejó la BlackBerry y cogió el iPhone. Esta es una tecnología verdaderamente extraordinaria. La lógica de la interfaz es impecable, el sistema de gestos es tan intuitivo que resultará obvio para todos en 3 años. Lo alzó. Pero ahora mismo, hoy, no puedo escribirte ese mismo mensaje sin mirar mis manos todo el tiempo. La respuesta táctil del teclado físico ha desaparecido. Mis pulgares buscan teclas que no existen. Dejó el iPhone sobre la mesa. Esa es la diferencia. No es un fallo. No es un defecto. Es un periodo de transición entre lo que la memoria muscular sabe y lo que requiere el nuevo sistema. La miró. Amanda Soames se sacó el carné de conducir a los 16 años. Condujo coches automáticos convencionales durante 4 años y medio. Tuvo el 15º durante 6 meses. 1. Rachel estaba muy quieta. En un automático convencional, continuó Martín, para seleccionar la marcha atrás desde parado, se tira de la palanca hacia uno. Así funcionaban todas las transmisiones automáticas que ella condujo durante 4 años y medio. El selector electrónico del X5 funciona al revés, para seleccionar la marcha atrás,
se empuja hacia adelante. La marcha adelante se acciona tirando hacia uno. Hizo una pausa. En condiciones normales, esto requiere un breve periodo de adaptación. Si uno nota que algo no funciona bien al soltar el freno, lo corrige. 1. Pero ella no estaba en condiciones normales, dijo Rachel. Estaba en un estacionamiento, terminando una relación con alguien a quien llevaba meses intentando dejar, con su novio parado frente a su auto, lo que le impedía marcharse con normalidad. Su sistema nervioso estaba en estado de alerta máxima por estrés. Martín tomó su copa de vino. Su cerebro le decía que saliera. Sus manos buscaron el mecanismo que indicaba marcha atrás. En el 15, ese mecanismo seleccionó la marcha adelante. 1. La mesa estaba en silencio. No podemos determinar, dijo Martín, si la acción de Amanda fue una decisión intencional de avanzar hacia Sorkia, o un error de reacción al estrés en el que creyó estar seleccionando la marcha atrás. No podemos determinarlo porque ella no puede determinarlo, porque en ese momento su mente consciente no controlaba la selección de marchas. Su memoria motora sí lo hacía. Dejó el vaso sobre la mesa. El homicidio en segundo grado requiere probar la intención de causar lesiones físicas graves o la muerte. Si su intención al intentar alcanzar la palanca de cambios era retroceder, alejarse de esta situación, el cargo no se sostiene. 2. Rachel sostuvo su mirada durante un largo instante. Entonces empezó a aplaudir, lentamente, 2, 3 veces, y negó con la cabeza. Si yo estuviera en ese jurado, votaría no culpable y estaría completamente segura de ello. 1. Ese es el objetivo, dijo Martín. El camarero apareció con la comida, la lasaña de Martín, con capas de verduras entre la salsa de carne que la hacían más ligera que la versión tradicional sin perder nada esencial, y la pasta de Rachel, que había pedido con la seguridad de quien sabe lo que quiere y no necesita la carta para confirmarlo. Martín probó un bocado de la lasaña y cerró los ojos brevemente. Esto es excepcional, dijo. Lo sé, dijo Rachel. Llevo viniendo aquí 2 años. La cocina sigue igual. Lo observó dar otro bocado. Pareces como si acabaras de ganar algo. Siento que podría haberlo logrado, dijo Martín. La defensa me ha estado molestando durante un mes. Sacarla de mi cabeza y ponerla en palabras la hace real. Necesitabas público. Necesitaba a alguien que se opusiera a eso. La miró. Lo hiciste. Eso ayudó. Rachel removió su pasta pensativamente. La luz de las velas iluminaba los ángulos de su rostro de una manera particular, como suele hacerse con la luz de las velas en los buenos restaurantes, y Martín tuvo el fugaz pensamiento de que quienquiera que hubiera diseñado la iluminación de esta sala había comprendido su cometido a la perfección. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rachel. Normalmente sí. ¿Cuál es tu verdadero yo? Martín la miró. Esa es una pregunta inesperada para un martes. ¿Sabes a lo que me refiero?, dijo, dejando el tenedor. En el concesionario eras como un niño que acaba de descubrir que su juguete favorito está de oferta. En la cena de ayuda mutua estabas, no sé, 5 pasos por delante de todo lo demás. Esta noche, durante el aperitivo, has preparado una defensa para un caso de asesinato. Inclinó la cabeza. Me encuentro con diferentes versiones de ti y estoy intentando averiguar cuál es la tuya. Martín guardó silencio por un momento. Todos ellos, dijo. Nunca he entendido por qué la gente actúa como si tener más de un registro implicara que uno de ellos tiene que ser falso. Tomó su copa de vino, un Cabernet Sauvignon Stackslip de la sección de Napa de la carta, que había sido la elección obvia. El chico que se emociona con un coche bien diseñado, el abogado que prepara una defensa y la persona que tuvo la visión de invertir en Facebook antes de que tuviera 50 millones de usuarios, no son contradicciones. Simplemente son tiempos diferentes. Rachel lo miró fijamente durante un largo rato. La curiosidad de una mujer por un hombre, dijo Martín, suele ser el preludio de algo que aún no ha decidido si hará o no. La expresión de Rachel cambió, no fue exactamente una retirada, sino más bien una decisión deliberada de mantenerse firme, aunque reconociendo lo que acababa de oírse. ¿Es una observación legal o personal?
experimental. Tomó su copa de vino. La luz de la vela la iluminó. ¿Sabes lo que me dijo Priya? Martín se quedó muy quieto. Las reglas, dijo Rachel con la serenidad de quien ha estado trabajando duro para lograr algo y finalmente lo ha conseguido. Nada de citas. Nada de acostarse con compañeros de trabajo. Nada de acostarse con clientes. Nada de acostarse con las hermanas de los amigos. Inclinó ligeramente la cabeza. Era muy meticulosa. 1. Martín dejó su vaso. ¿Cuánto te contó Priya? Preguntó con cuidado. Rachel miró su pasta con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que ha revelado más de lo que probablemente pretendía su fuente. Dio un bocado con la concentración de quien ha decidido que la comida estaba realmente deliciosa y merecía toda su atención. Rachel. Ella dio otro bocado. Rachel. La lasaña de aquí, dijo, es realmente excepcional. Tenías razón. Martín miró brevemente al techo. Luego a su vino. Después a Rachel, que comía con la serena diligencia de quien ya había concluido esa línea de preguntas. Mañana hablaré con Priya, dijo. Va a decir que solo me contó lo que ya era de dominio público dentro de la empresa, dijo Rachel, sin levantar la vista. ¿Es eso cierto? Una pausa. Un bocado más. Entonces Rachel alzó la vista con la expresión que había estado latente bajo su compostura durante toda la noche, directa, cálida y plenamente consciente de lo que estaba provocando. En su mayoría, dijo ella. Afuera, la primera avenida transcurría a su ritmo habitual, taxis, autobuses, el ruido ambiental constante de la ciudad. Adentro, la vela que los separaba ardía con la indiferencia constante de algo que llevaba mucho tiempo haciéndolo y que seguiría haciéndolo sin importar nada. Martín volvió a llenar la copa de vino de Rachel. Ella lo dejó. Terminaron de cenar sin haber resuelto nada, lo cual, según entendieron ambos, era una especie de resolución. Capítulo 20. La situación de Leonard. La defensa de Amanda Sohn pasó de ser un muro a una obra en construcción de la noche a la mañana. Rachel estaba a cargo de la documentación del selector de marchas electrónico del BMW X5, quejas presentadas ante la ANTSA, publicaciones en foros de propietarios, materiales de capacitación de concesionarios, cualquier información pública que demostrara la confusión de los operadores durante el periodo de transición posterior al lanzamiento del sistema. En las primeras 2 horas, encontró 11 hilos de foros y 3 quejas formales, lo cual bastó para confirmar que la experiencia de Amanda no era un caso aislado. Priya estaba en los archivos del caso, buscando todos los precedentes en los que se había desestimado o reducido el cargo de homicidio en segundo grado por motivos de intención ambigua en incidentes con vehículos. La pila de documentos a su lado seguía creciendo. Martin había llamado a un neurólogo de Columbia, un colega de Howard llamado Dr. Feldman, quien poseía la combinación específica de conocimientos que realmente escuchaban en lugar de ignorar. En ese momento, se encontraba en la sala de conferencias con un bloc de notas, elaborando el marco teórico de por qué el estrés agudo provoca que el comportamiento motor recurra a la memoria muscular establecida en lugar de a alternativas aprendidas conscientemente. 2 de los psicólogos consultores de la firma habían sido contratados para desarrollar el perfil de selección del jurado, la combinación específica de antecedentes, profesión y experiencia que predecía un jurado que pudiera involucrarse genuinamente en un argumento sobre la respuesta motora involuntaria en lugar de reducirlo a una historia más simple sobre una mujer que mató a su novio. Martín estaba de pie en el pasillo, fuera de la sala de conferencias, con el teléfono pegado a la oreja. Max, necesito un favor. Son las 2 de la tarde, respondió Max con la misma energía que la caracterizaba, sin importar la hora. ¿Qué clase de favor requiere una llamada telefónica en lugar de un mensaje de texto? De las profesionales. Necesito 100 cupcakes. De sabores variados, sin que se repitan si es posible. Una pausa. 100. Tengo una sala de conferencias llena de gente que lleva trabajando desde las 8 de la mañana y necesito mantener su buena voluntad. Vuestros cupcakes son la mejor baza que tengo. Eso es realmente halagador y decido tomármelo en serio. Podía oírla ya moverse, los sonidos familiares de la cocina del restaurante de fondo.
Caroline dijo que te mudaste a una oficina más grande. Viene con un presupuesto para gastos mayor. La cuenta de gastos es irrelevante porque la pago personalmente. Factúrenme lo que realmente vale. No vas a discutir mis precios. Podrías cobrarme el doble de lo que vale y aún así lo consideraría una buena inversión. ¿Qué tan rápido puedes traerlos aquí? 2 horas si pido un favor al proveedor de la panadería de Driggs. 3 si lo hago yo mismo. 2 horas es perfecto. Te envío la dirección por mensaje. Martín. Sí. ¿Cómo está Caroline? La había visto hacía 2 días, había dejado de mirar por encima del hombro al moverse por el restaurante, algo que él había notado y considerado significativo. Está encontrando su equilibrio. Es mejor de lo que cree. Lo sé, dijo Max. Solo necesita que alguien se lo repita hasta que se lo crea. Estás haciendo eso. Lo sé. Es agotador y no pararía por nada del mundo. Una breve pausa. 2 horas. No cambien la sala de conferencias. Martín guardó el teléfono en el bolsillo y miró a través de la pared de cristal de la sala de conferencias. El doctor Feldman le explicaba algo a Priya, quien asentía y tomaba notas con la concentración de alguien que construye una estructura mental en torno a nueva información. Rachel estaba al otro extremo con su computadora portátil, con 3 pestañas del navegador abiertas, marcando fuentes. Y Leonard Hofstadter, físico teórico, doctorado por Princeton, estaba sentado junto al Dr. Feldman con la expresión de un hombre que había ofrecido su tiempo como voluntario para ayudar a un amigo y que en ese momento dedicaba el 60% de ese tiempo a mirar a Priya al otro lado de la mesa con una expresión que Martín ya le había visto antes, pero no exactamente igual. Martín abrió la puerta de la sala de conferencias. Leonard. Un segundo. Leonard levantó la vista con la ligera exageración de alguien absorto en sus pensamientos. Se levantó, sin olvidar echar un segundo vistazo antes de que la puerta se cerrara tras él. Martín los condujo a ambos hasta un tramo vacío del pasillo y se giró para mirarlo. Voy a decir algo y necesito que me lo escuchen como a un amigo, no como a la persona en cuya sala de conferencias se encuentran, dijo Martín. Leonard jugueteó con sus gafas. De acuerdo. Sea lo que sea que te esté pasando ahora mismo, tu mirada, tu expresión, tu actitud en general, necesito que bajes el tono un 40% mientras estés en esa habitación. Aquí es donde trabaja Priya. Aquí es donde trabajo yo. Y la energía que estás aportando está complicando las cosas. Leonard abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No estoy intentando. Leonard. Algo sucedió, dijo Leonard. Martín lo miró. Anoche, dijo Leonard, y su tono pasó de la defensiva al registro específico de alguien que necesitaba hablar de algo y había estado dándole vueltas a solas durante 18 horas. Penny está saliendo con alguien. El chico nuevo, el de la audición para el anuncio. Lo mencionó en la cena y yo, necesitaba estar en otro sitio un rato. Priya estaba despierta, tenía las luces encendidas, llamé a la puerta y me abrió, hablamos un rato y luego se detuvo. Martín esperó. Y entonces, dijo Leonard, pasaron cosas. Y buscó la palabra adecuada con la expresión de un físico brillante al que le resultaba realmente difícil describir ciertas experiencias. Fue excepcional. Y después quise hablar de lo que significó, y ella, hizo otra pausa. Me dijo que probablemente debería irme. Y me fui. Y esta mañana me envió un mensaje con un artículo de investigación sobre la neuroquímica de la respuesta al estrés, que, creo que fue su forma de darme las gracias, pero la verdad es que no lo sé. Martín respiró hondo. De acuerdo, dijo. Hice algo mal. Hiciste algo comprensible, dijo Martín. Pero esto es lo que necesitas entender sobre Priya, y te lo digo porque eres mi amigo y porque esto es importante. Mantuvo la voz firme. Se mudó de Nueva Jersey a Manhattan para trabajar en una de las empresas más exigentes del país, en un sector donde ya tiene que trabajar el doble para que la consideren la mitad de capaz, en una ciudad que no es fácil para nadie y, en particular, para personas como ella. Es una carga muy pesada. Hizo una pausa.
Anoche tomó una decisión que le corresponde tomar como adulta. También se reservó el derecho de mantener su vida exactamente donde la necesita, que ahora mismo está centrada en el trabajo. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Leonard guardó silencio por un momento. Así que ella no. Ahora mismo no tiene la capacidad mental para lo que ibas a pedirle. No es una crítica hacia ti, simplemente es su situación. Martín lo miró. Siendo sincero, tú también necesitas resolver lo de Penny antes de empezar algo nuevo en cualquier otro sitio. Leonard se apoyó contra la pared. El asunto de Penny. Llevas 4 meses en la situación de Penny. En parte, se debe a que no le dices lo que realmente piensas. Ella está saliendo con alguien. Estuvo disponible durante 3 de esos 4 meses. Leonard miró al techo con la expresión de alguien que sabía que aquello era cierto y lo encontraba sumamente inconveniente. Por si sirve de algo, dijo Martín, el tipo de la segunda audición no va a durar mucho. Es un actor que acaba de conseguir un papel recurrente en una serie policíaca, lo que significa que pronto estará muy ocupado y muy convencido de su propia importancia. Dale 6 semanas. Leonard lo miró. ¿Cómo sabes eso? Presto atención a la gente, dijo Martín, enderezándose. Vuelve adentro, hazlo de neurociencia, que es realmente útil y te agradezco que estés aquí, y déjalo otro para fuera de la oficina. Puedes hacerlo. Leonard consideró esto con la seriedad de un hombre que recibe instrucciones de alguien en quien confía. Sí, dijo. Puedo hacerlo. Bien. Volvieron adentro. 1 hora y 40 minutos después, llegó Max Black. Entró en el ascensor cargando 3 grandes cajas planas apiladas en sus brazos con el equilibrio experto de una camarera que lleva años cargando pesos imposibles por un piso abarrotado. Empujó la puerta de cristal del piso 43 con la cadera, miró el letrero de Pearson Hartman, la vista y la arquitectura general de autoridad institucional, y dijo: Vale, esto es un edificio. El edificio tiene opiniones sobre sí mismo, coincidió Martín, quitándole las 2 cajas de arriba. Vamos. La condujo a la sala de conferencias, donde Rachel, Priya, el Dr. Feldman y los 2 psicólogos consultores estaban trabajando en diferentes configuraciones. Al ver llegar las cajas, levantaron la vista. Martín las colocó en el extremo despejado de la mesa de conferencias y abrió la de arriba. Los cupcakes eran, como siempre, exactamente lo que eran, no cupcakes de restaurante elegante con glaseado arquitectónico que lucían mejor de lo que sabían, sino los auténticos. De esos que cumplen con lo prometido. 6 sabores diferentes visibles solo en la primera caja, cada uno distinto, cada uno claramente hecho por alguien que sabía lo que hacía y se preocupaba por hacerlo bien. Priya tomó uno sin ceremonias, le dio un mordisco y sus ojos hicieron algo que Martín había aprendido a reconocer como la reacción específica de alguien que esperaba algo bueno y obtuvo algo mejor. El Dr. Feldman tomó una y se detuvo a mitad de la frase que estaba explicando para mirarla con la breve reverencia de un hombre que acababa de tener una experiencia inesperada. Rachel miró a Max con la expresión de alguien que evalúa rápidamente a una persona nueva y llega a una conclusión favorable. Rachel Sein, dijo, extendiendo la mano. Max Black. Max lo negó con la cabeza. Eres la secretaria. Secretaria jurídica senior. ¿En qué se diferencia eso? Unos $30.000 al año y un acceso considerablemente mayor, dijo Rachel amablemente. Max la miró un momento con la expresión que ponía cuando decidía que a alguien le gustaba. Voy a necesitar tu número. Hecho, dijo Rachel, e intercambiaron sus teléfonos con la eficiencia de 2 personas que se reconocen. Martín observó la escena. Pensó que presentarle a Max Black a Rachel Sein era o bien una de las mejores cosas que había hecho ese mes, o algo que tendría consecuencias que no podía prever del todo. Posiblemente ambas. 1. Max observaba la mesa de conferencias, los expedientes, las carpetas de precedentes, los informes de investigación neurológica, las hojas de elaboración de perfiles para el jurado, la documentación impresa de BMW con las anotaciones de Rachel. Toda la estructura de una defensa que estaban construyendo personas que se la tomaban en serio. ¿Qué es todo esto?, dijo ella. Hace 6 meses,
una mujer tomó una decisión terrible en un estacionamiento, dijo Martín. Estamos tratando de demostrar que la decisión fue catastrófica, no delictiva. Max guardó silencio por un momento, lo cual, para Max, era significativo. Va a estar bien. En eso estamos trabajando. Max revisó los archivos una vez más. Luego miró a Martín con la misma expresión que usaba cuando decidía si decir algo que había estado pensando. ¿Sabes?, dijo, Caroline me dijo que serías buena en esto. No solo en la técnica, sino que de verdad lo serías. Cogió una magdalena para ella. No le creí del todo. ¿Y ahora? Me reservo mi opinión hasta saber cómo termina todo, dijo Max. Pero soy menos escéptico. Lo acepto, dijo Martín. Max se comió su pastelito, miró por los ventanales que iban del suelo al techo el horizonte de Manhattan con la expresión de alguien que vivía y trabajaba en Brooklyn y estaba de visita en otro planeta, y luego recogió sus cajas vacías. Te enviaré la factura, dijo. No me dejes sin pagar. No me atrevería, dijo Martín. Se marchó del mismo modo que había llegado, de forma eficiente, directa y sin ceremonias. Las puertas del ascensor se cerraron. Priya ya iba por su segundo pastelito. El doctor Feldman había tomado 2 y había vuelto a su bloc de notas. La sala de conferencias tenía ese ambiente productivo y cálido de un lugar donde la gente trabajaba arduamente en algo y acababa de recordar que el mundo fuera del trabajo también existía. Rachel cruzó la mirada con Martín al otro lado de la mesa. Ella va a estar bien, dijo en voz baja. Amanda. Todavía no hemos llegado a ese punto, dijo Martín. Lo sé, dijo Rachel, volviendo a su portátil. Pero ya casi lo conseguimos. Martín se sentó, acercó la carpeta de precedentes y volvió al trabajo. Afuera, Manhattan seguía haciendo lo que siempre hacía, indiferente, enorme, avanzando a su propio ritmo. Adentro, 6 personas construían algo con esmero y precisión a partir de los materiales disponibles. Martín pensó que así era como se hacían las cosas más importantes.